¿Cómo definiría la situación que vive en este momento la Ciudad de México con los plantones y las marchas? Bueno, ante todo, estamos viviendo una situación insólita en nuestra ciudad, porque creo que todos los que la habitamos, todos los que vivimos en la Ciudad de México, al menos en los últimos, pues yo diría 20 años, nunca habíamos vivido situaciones como las que se han dado en estos últimos, yo diría 15 o 20 días a la fecha. Hemos tenido cosas desde insólitas que nunca antes habían sucedido y que jamás deben de volver a suceder en la ciudad, pero otras de índole político que pues, nos están afectando a todos los habitantes o a la gran mayoría de los habitantes de la Ciudad de México. Creo que es muy importante que todos conozcamos el contexto y claro, y obviamente y las consecuencias y lo que debemos hacer como ciudadanos y como habitantes de la Ciudad de México. El contexto, pues es entender que es un contexto que te están viniendo a tu casa, al patio de tu casa, vamos a llamarlo, una serie de gentes extrañas a ti, a tu familia, a tu casa, a protestar en contra de un tercero que no es parte de tu casa. Así es. Y que pues la única forma que han encontrado estas gentes, con o sin razón en su causa, de que se les escuche, o que ellos piensan, o el último recurso que les haya quedado a esta gente, pues es teniendo que llegar a tu casa, porque en el lugar en donde ellos viven no los atienden, o quien los debe de atender no va para allá a atenderlos. Perdón, aquí estaríamos hablando de tal vez una confusión, es decir, en el sentido de que, tomando la analogía, ellos tendrían que protestar en su barrio, y entonces vienen a la Ciudad de México porque, como es la capital, la sede de los poderes, piensan que aquí se les tiene que resolver o que se les debe de resolver. O es el último recurso que les está quedando. El último recurso en el sentido de tratar de ser escuchados. Cuidado, no vayan a haber malas interpretaciones. No estoy de ninguna manera a favor de nadie, ni tampoco estoy diciendo que se tengan razón por las protestas que hemos vivido. Pero lo que te quiero decir es que el contexto es que los profesores de Oaxaca, su problema debía de haber sido solucionado en Oaxaca. Los de Guerrero en Guerrero, los de Michoacán en Michoacán. Y que vemos, porque también tristemente hemos visto en años anteriores como, por ejemplo, la ciudad de Oaxaca estuvo en terribles situaciones precisamente por ese tipo de protestas, que cuando ves entonces que hay autoridades que no resuelven sus problemas y pues los dejan sueltos, punto. Así es. Y entonces esa gente que va de nuevo con razón o sin razón no logra tener una solución o una definición a esa causa que ellos tienen, pues siguen avanzando en otras opciones para ver si así sí
los van a escuchar, o sí les van a hacer caso, o sí les van a resolver el problema, o sí les van a poner atención. Y tristemente, ahora sí, como se dice, los paganos de todo esto, ¿quiénes somos? Los que vivimos en la gran Ciudad de México, que el señor de Oaxaca, porque ya lo hice, cuando le pregunté, le dije, oiga, es que usted me está perjudicando a mí, no está usted perjudicando al presidente o al señor gobernador de Oaxaca. Y digo de Oaxaca porque fue el caso de Oaxaca, claro, no claro. porque tenga nada ni a favor ni en contra de... Entendido. Lo que el señor me contestó, dice, es que señor, es que a nosotros no nos escuchan, no nos ponen atención, no buscan solucionar. La Ciudad de México está indefensa. Bueno, ante esta situación caes en una cosa muy, muy interesante. Uno, en que la autoridad de la Ciudad de México no tiene ningún tipo de autoridad sobre el problema. No tiene injerencia en el problema. No tiene injerencia porque es algo que está fuera. Como ciudadano, claro que me siento ofendido, me siento pisado en mi derecho de que o no puedo salir de mi casa porque sé que al lugar al que tengo que ir o al que quiero ir, pues no voy a llegar porque hay un bloqueo. Entonces, pues eso de ninguna manera tampoco como ciudadanos tenemos que estar ni aceptarlo ni estar de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas o qué es lo que debemos de hacer? Sí. Yo diría la filosofía, el espíritu que debemos de tener, que es el espíritu que hemos visto o que tratamos siempre de llevar como lo que hemos buscado llamar la cultura de la corresponsabilidad. ¿Qué son las primeras cosas que yo puedo hacer que con o sin autoridad puedo mejorar? ¿Cuáles serían en este caso? Voy a poner un ejemplo. El día de ayer y antier tuve Yorkshire Kaddish de mi mamá, y para llegar a Betel me llevó media hora cruzar la calle de Ferrocarril de Cuernavaca. En Ferrocarril de Cuernavaca no había bloqueo de maestros del CENTE. Así es. Había bloqueos de nosotros, automovilistas, que no sabemos manejar y que en vez de ponernos en una conciencia de decir, ante todavía un problema difícil que estoy viviendo, que está fuera de mi alcance la solución, yo todavía estoy poniendo un granito. Un granote de arena para que todavía nos compliquemos entre nosotros. En situaciones normales, somos nosotros los ciudadanos los que generamos al menos el 50% de los problemas de tránsito en nuestra ciudad. Hablando precisamente de autoridades, ¿qué opinión te merece el manejo de la situación por parte de las autoridades capitalinas? Mira, las autoridades de la Ciudad de México están actuando en lo que les compete y de nuevo, en lo que tienen su facultad de actuación. No se nos olvide, por ejemplo, y hablo con indignación, por favor, para que no vaya a haber una mala interpretación, pero no se nos olvide que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una zona federal, en que la Cámara, el Congreso, es una zona federal, en donde la autoridad de gobierno de la Ciudad de México no tiene injerencia.
¿Qué tenemos que pedirle a nuestras autoridades? Que eso sí es importante. Es decir, autoridades, ayuden, aunque te entienda que este problema tú no lo has generado, o es más, o te lo están generando a ti. Bueno, dialoga con estas gentes en que hagan sus marchas, porque vivimos en un país libre, vivimos en un país que felizmente, de nuevo, estando de acuerdo o no de acuerdo, pero bueno, esa tolerancia y esa libertad existe, pero pues que, ok, aunque sea despacito, pero nos dejen pasar, ¿no? Pero pues hay otros que sí que no son todos los habitantes de la ciudad, pero que de alguna manera se ven o nos vemos afectados en otro tipo de intereses económicos, en las tiendas, en la cantidad de gasolina que se gasta, toda una serie de cosas, que eso creo que sí nos corresponde como sociedad el pedirlo a nuestras autoridades, quien tenga que resolverlo lo resuelva, pero que en el inter, bueno, pues al menos pues no nos asfixien, ¿no? ¿Sí? Usar la fuerza, en qué momento, cómo, cuándo, de qué forma. Ya hemos visto situaciones terribles de agresiones, y que porque fueron detenidos por la policía o maltratados por la policía, pues luego resulta que también son las comisiones de derechos humanos los que culpan y acaban haciendo que gente o pierda su trabajo o quede suspendida de sus trabajos. Entonces sí es, hay que entenderlo bien, no nos podemos dejar ir porque en el periódico tal o cual diga A o B o C, sino verlo, y estoy seguro que el mensaje del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no va a que la solución sea el uso de la fuerza. Por eso hay que ser cuidadosos. Cuidado, o al menos ahí sí voy a hablar de mi experiencia. Yo he visto muchos encabezados que me han puesto que no tienen nada que ver con el mensaje que se envió. Así es. Una interpretación, más que nada, una nota llamativa, un encabezado llamativo que luego no tiene nada que ver con el contenido o con el cuerpo de la nota. Muy bien. Entonces, yo sí haría esta recomendación o este llamado a la sociedad a decir, primero hagamos lo que está en nuestras manos hacer para poder tener inmediato soluciones, que es, en lo que está en nuestras manos, hagamos, oye, como dicen, si no pasas, no te pases, ¿no? Okay. Y nos vamos a empezar a dar cuenta que en muchas zonas donde vivimos, eso va a solucionar el problema, número uno. Y número dos, que pedirle a nosotros como habitantes de la Ciudad de México, hacia nuestros delegados, hacia nuestro gobierno, el expresarle, ok, entiendo cuál es la problemática que estás viviendo, sé que tú no eres el generador de este problema, sé que tú no eres tampoco el que tristemente lo puede solucionar, pero te pedimos que lleves a lo máximo que puedas el diálogo. ¿Algo más que quisieras añadir? Pues nada más, y cualquier situación, sabemos que tenemos la línea ciudadana, el 5533, 5533, las 24 horas, los 7 días de la semana.